Nos habíamos quedado en el trabajo de fuerza constante, así que ahora continúa la variable. Brevemente, la clase en el video anterior hicimos, el objetivo era encontrar el trabajo en cada uno de esos tipos de fuerzas. Y la de constante vimos que era un producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, donde por definición de producto escalar era módulo de cada uno por el coseno del ángulo que forman ellos dos. La interpretación geométrica era el área. Pero el área para una fuerza constante es sencilla, te das cuenta que es un rectángulo, donde aquí vemos que es la magnitud de la fuerza por el tamaño de desplazamiento. Y cuidado aquí, cuando esto está por encima del eje X, esa región se considera área positiva. Cuando esté por debajo, esa área va a ser negativa, y eso es lo que va a tratar ahora en trabajo de fuerza variable. Bueno, la de constante vimos cuando era menor, el ángulo era menor que 90 grados, trabajo positivo. Si es 90 grados como la normal, es 0. Para entre 90 y 180, trabajo negativo. La de la fricción siempre su trabajo es negativo, señores. No te olvides de eso. Si quieres lo ponemos nuevamente por aquí. Vamos a poner trabajo de la fricción va a ser negativo. ¿Dónde está mi lapicito? Justo cuando quiero mi lapicito, ahora sí. Aquí siempre el trabajo de la fricción va a ser negativo. Si te salió positivo, algo hiciste normal. Aquí, en este primer caso de 90 grados, sería en el de la normal. El trabajo de la normal siempre es 0. Muy bien. Trabajo neto total se calculó como la suma de todos los trabajos. Trabajo de cada fuercita. Si tuvieras la fuerza resultante, bueno, trabajo de dicha fuerza resultante. Ese es el ejemplo que se vio en el video anterior y ahora vamos al trabajo de una fuerza variable. No voy a entrar mucho énfasis en demostraciones matemáticas. Aquí, señores, la fuerza no es constante a medida que va avanzando en magnitud y o dirección, va a depender de la posición. Y aquí la deducción es por una integral de la fuerza con un pequeño desplazamiento, producto escalar de ellos. Con fuerza, producto escalar con un pequeño diferencial, en este caso se llama de desplazamiento. Correcto, y esto va a ser un trabajo, por ejemplo, del punto A, que en este caso sería la posición A hacia la posición B. De la posición A hacia la posición B. Seguimos avanzando. El caso más típico es el trabajo de la fuerza del resorte. ¿Por qué? Según la ley de Hooke, la fuerza elástica es como vector menos kx, donde x es el desplazamiento, justamente, respecto a su posición de equilibrio. Entonces, esa es una fuerza variable, no es un solo número. A medida que yo voy cambiando mi x, la fuerza va en magnitud aumentando. Entonces, el trabajo del resorte se calcula como la integral de la fuerza diferencial de x, que en producto escalar, como solamente es unidimensional, podemos trabajar directamente con la componente y el diferencial de dicha componente, el x. En fin, entonces ya con el producto escalar respectivo, negativo aquí, con negativo se vuelve positivo, la fuerza es kx, el desplazamiento es pequeñito diferencial de x. Esa integral es fácil, esa integral tú la has hecho en matemática varias veces. El k sale un ratito, integral de x diferencial de x es x al cuadrado sobre 2. Con el k esperando, ahí está kx al cuadrado sobre 2. Entonces, ese es el trabajo de la fuerza de resorte. No vayas a usar que el trabajo de fuerza del resorte es kx por x, kx al cuadrado. No, es mediante iteración donde aparece el factor 1 medio. Inclusive, si grafica la ley de Hooke, la fuerza, ves que es una recta y aquí es un triángulo. Entonces, el área del triángulo, ¿cómo es? La base x por la alturita sobre 2, kx al cuadrado sobre 2. O sea, tanto por integración o
por el tema de áreas, interpretación geométrica, el trabajo te sigue dando para el resorte kx al cuadrado sobre 2. Otro ejemplo, un ejemplo del tipo algebraico. Dice que hay una partícula de 3 kilogramos. Solución. Vamos a recolectar todos los datos. Sí, todos los datos vamos a recolectar. En este caso voy a ver la primera parte, la masa es de 3 kilogramos. Yo no pongo la unidad cuando está en sistema internacional para ahorrar espacio, pero si quieres ponerlo, pon. Parte del reposo, que la rapidez inicial es 0. No sé si me va a servir o no, yo pienso que no, pero vamos a ponerlo. Y la posición inicial es 0, el origen. Y se mueve bajo la influencia de una única fuerza. La fuerza dicha es 6 más 4x menos 3x al cuadrado, ¿correcto? Esto se mide en Newton, en newtons, y el x en metros, o sea, está en sistema internacional. Determina el trabajo realizado de dicha fuerza cuando desplazamos de x igual a 0 a 3 metros. Entonces, como la fuerza ya no es constante, hay algunos que hacen el siguiente error. Por favor, no hagas eso. ¿Sí visto? Allá. Esta es la fuerza en función de x. Ok, la fuerza en 0, hacen los cálculos. La fuerza en 3, supongamos que te dé este valor, no sé, menos 4. Y dice, allá, el trabajo es fuerza por distancia. No sé qué hacen, restan esta fuerza. No, aquí en pocas palabras no me estás usando integrales. Una vez que ya la función, la fuerza es una función que depende de la posición, es una fuerza variable. Por lo tanto, tienes que usar integral. Bueno, usando integral, aquí vemos que dicha integral sería de x igual a 0 hasta x igual a 3 de la fuerza 6 más 4x menos 3x al cuadrado por diferencial de x. Claro, el desplazamiento, el desplazamiento se va en el eje x, un pequeño desplazamiento sería un delta de x, un diferencial de x. A ver, integrar esto. ¿Sabes que la integral afecta a cada uno? La integral de 6, 6x. La integral de 4x, 4x al cuadrado sobre 2. Y la del x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Cancela, cancela, mitad, mitad, ¿sí o no? Al final te queda lo siguiente. 6x más 2x al cuadrado menos x al cubo. Pero no te olvides que esta es una integral definida, o sea que hay que evaluar entre 0 a 3, lo cual tú sabes por cálculo integral que se evalúa superiormente todo el resultado, evaluamos en el extremo superior, que en este caso, ¿cuál fue? 3 más 2x al cuadrado, el x vale 3, evaluando, menos x al cubo, ahí está. Primera evaluación menos la segunda evaluación, que es en 0. 6, la evaluación 0, más 2 por 0 al cuadrado, menos 0 al cubo. ¿Correcto? Listo. Todo de aquí sale 0. Finalmente, a ver, pasito por pasito, ¿ya? Por 3, 18, 9 por 2, 18, menos 27. Aquí 18 menos 27 es menos 9. 18 menos 9, dime si todo nos sale 9. Algo me dice que sí. Tú lo compruebas, 9 joules. Respuesta final. Enmarca tu respuesta con la unidad respectiva. Entonces, en resumen, si te dan la fuerza y te dicen que solamente se mueve en Y o en X, entonces es una integral de dicha fuerza. Hay que ver de dónde a dónde va, de qué X hacia qué X o desde qué Y hacia qué Y. Siempre y cuando esa fuerza sea variable, no sea un número, no sea una constante. Pero también te puedo dar así, te puedo dar la gráfica. Y aquí se puede ver que la gráfica es una fuerza variable, no es una fuerza única, va variando en cada tramo. Entonces, recordar lo que te dije al inicio, que la integral también nos representa áreas. Vemos que dice aquí, sobre un objeto actúa una fuerza neta paralela al eje X, ¿ok? Varía con la coordenada X, bueno, como está en la figura, ¿ok?
Calcula el trabajo efectuado por dicha fuerza neta cuando el objeto se mueve de x igual a 3. Ajá. Entonces, si ponemos ese x igual a 3 por aquí. La mitad, 3. Entonces, yo sé que por aquí, hasta x igual a 8. Justamente ahí. Muy bien. El trabajo efectuado por la fuerza cuando se mueve de esa posición a esa posición. ¿Qué tal si esa área que me están pidiendo, porque el trabajo es área, yo la denoto por dos partes? Esta primera parte que estás viendo que parece un rectángulo con un triángulo. Muchos alumnos lo hacen así, rectángulo y triángulo. Yo lo voy a hacer de frente como trapecio. Y la otra parte lo voy a cambiar de color para que lo veas mejor. Esta área que está debajo del eje X. Esta área tú sabes que se considera negativa. Toda área en el eje X por debajo es negativa. Entonces tenemos área 1 y área 2. Resolvamos. Solución. El trabajo neto de esa fuerza F de ir desde X igual a 3 hasta X igual a 8 no es más que la suma de esos trabajos, A1 más A2, donde aquí los signos juegan papel importante. El área 1 es positiva. ¿Cuál es la base mayor? De 3 a 6 te das cuenta que esto vale 3. Y de 3 a 4 te das cuenta que esto vale 1. Entonces, base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Esa es el área de un trapecio. Y justamente el área, esta altura vale 40. Por 40 más, pero como está hacia abajo es negativa en realidad. Aquí la base de ese triángulo rectángulo es 2. De 6 a 8 es 2. Base por altura, la alturita sigue siendo 40 aquí. Por 40 sobre 2. El signo menos ya está aquí, indicando que es área negativa. Efectúa 3 más 1, 4, entre 2, 2, 2 por 4, 80, 80 menos 40, respuesta final, 40 joules. Esa estuvo sencilla, ¿sí o no? Esa estuvo fácil, profesor. Bien, podría haberte dado una función, tal vez, un bonus track para que practiques. Vamos a ver. Ya para terminar, bonus. ¿Qué tal si yo te hubiera dado una gráfica, no sé, de este tipo, donde te decía que te daba la regla de correspondencia de esta función? Supongamos que te da 3x menos x al cubo. Y yo quería saber el trabajo que efectúa para mover de 1, vamos a ver, desde x igual a 1 a 4. Entonces tú necesitas esa área, ¿sí o no? Si esa es la función fuerza. Pero ya teniendo la regla de correspondencia también, el trabajo de esa fuerza sería la integral de dicha fuerza, 3x menos x al cubo, diferencial de x, ¿de dónde a dónde dije? De 1 a 4. Entonces, de 1 a 4. Se acabó. Bueno, señores, creo que el tema de cuando el área es variable hasta es más fácil, yo pienso. Pero ya depende de cómo lo ve cada uno. Eso sería todo prácticamente ya para finalizar el tema de trabajo. No te olvides. En este caso, trabajo de fuerza variable. Vamos, no te olvides también que tienes que ponerle su marquito de respuesta final, donde estaba aquí, aquí y aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido en resumen? Que el trabajo de la fuerza variable es con integrales. Esto se usa en fuerzas que no es un número apenas, depende de la posición. Y ya en el trabajo de la fuerza constante se puede demostrar mediante las integrales que es un producto escalar simplemente de fuerza por desplazamiento. AB, coseno del ángulo que forman ellos dos. Aquí sería lo mismo, módulo de cada uno por el coseno del ángulo que forman ellos dos, la fuerza y el desplazamiento. Y eso sería prácticamente todo. La bibliografía recomendada es este libro de Searle Maskey. Yo estoy usando la 13ª edición, tal vez haya una 14ª, no lo sé.
Y otros libros, el libro de Feynman para más lectura, interesante el de Feynman, y el de problemas para practicar con ejemplos resueltos, así como el SEAS, el Holiday. Sería todo, señoras y señores. Gracias y espero que les haya gustado estos videos sobre trabajo y energía.